Buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos a un episodio más de Relatos del Más Allá. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi durante los 41 días que trabajé el turno nocturno en la tienda Oxxo de la calle Melchor Ocampo, en las afueras de la ciudad, justo donde el alumbrado público se acaba y empieza el terreno baldío que la gente del rumbo llama el Potrero Viejo. 41 días. Los conté todos, uno por uno, con rayas de plumón en la pared del cuarto de empleados, como un preso que marca su condena. Renuncié la noche 42, sin avisar, sin recoger mi último cheque, sin siquiera apagar las luces de la caja. Simplemente corrí, y no volteé hasta llegar a mi casa. Voy a contarlo tal como pasó, porque necesito que alguien más lo sepa. Necesito que quede escrito en algún lado, aunque nadie me crea. Y casi nadie me cree. Empecé a trabajar ahí en marzo, después de que me corrieran de la maquiladora por reducción de personal. El gerente de zona, un hombre gordo y sudoroso llamado Refugio, me contrató casi sin hacer preguntas. «Necesito a alguien para el turno de las 11 a las 7», me dijo, sin levantar la vista de su celular. Nadie dura ahí. La gente se cansa rápido del horario. Yo necesitaba el dinero y no pregunté por qué nadie duraba. Ese fue mi primer error. La tienda parecía normal al principio. Un Oxxo como cualquier otro. El refrigerador de cerveza zumbando en la esquina, los anaqueles de frituras, la máquina de café que nunca funcionaba bien del todo, el mostrador con la caja registradora y la pantalla del sistema de inventario, parpadeando su azul frío toda la noche. Afuera, 2 bombas de gasolina de una estación clausurada hacía años, oxidadas, con las mangueras cortadas y cubiertas de una lona que el viento había rasgado en tiras. El terreno baldío se extendía detrás del edificio hasta perderse en la oscuridad, y más allá, según me contaron después, había un antiguo panteón de pueblo, cerrado desde los años 80, cuando el ayuntamiento decidió que ya no cabían más muertos en él. Nadie me contó eso el primer día. Me lo dijo doña Cande, la señora que vendía tamales afuera de la tienda por las mañanas, cuando yo salía de mi turno con los ojos hinchados de sueño. ¿Y no te han hablado?, me preguntó una vez, como quien pregunta si ya te vacunaste contra algo grave. Le dije que no sabía de qué hablaba. Ella solamente movió la cabeza, chasqueó la lengua, y siguió envolviendo tamales en hojas de maíz sin decir más. No insistí. Ahora desearía haber insistido. La primera semana no pasó nada que yo notara como extraño. Había ruidos, sí, pero uno se acostumbra a los ruidos de una tienda vacía a las 3 de la mañana. El refrigerador que se enciende solo con un chasquido eléctrico, el zumbido constante de los tubos fluorescentes, el crujido del techo de lámina cuando baja la temperatura de la madrugada. Nada de eso me asustó al principio. Lo que sí empecé a notar, desde la segunda semana, fue la hora. Las 3:33. No sé explicarlo mejor que así. Cada noche, sin falta, algo pasaba a las 3:33 de la madrugada. Al principio eran cosas pequeñas. Una luz que parpadeaba 2 veces y volvía a la normalidad. Una bolsa de frituras que caía de un anaquel sin que nadie la tocara. El timbre de la puerta, esa campanita electrónica que suena cuando alguien entra o sale, sonando sin que hubiera nadie del otro lado del cristal. Yo miraba el reloj digital de la caja registradora incrédulo, y siempre, marcaba las 3:33. La segunda semana empecé a grabar el reloj con mi celular apoyado contra la caja registradora, pensando que estaba alucinando por el cansancio, por los cafés recalentados que me tomaba para aguantar despierto. Tengo esos videos todavía, aunque hace tiempo que no los veo. En uno de ellos se ve el reloj cambiar de las 3:32 a las 3:33, y justo en ese instante, algo cruza detrás de mí, reflejado en la puerta de cristal del refrigerador de bebidas que está frente a la caja. Una silueta oscura, alta, que pasa del pasillo 3 al pasillo 4 en menos de un segundo, casi como un borrón. Cuando lo vi por primera vez pensé que era mi propio reflejo, distorsionado por el vidrio curvo del refrigerador. Lo volví a ver 3 noches después. Esta vez yo estaba parado completamente inmóvil frente a la caja, sin moverme un centímetro, cuando la silueta volvió a cruzar. Le platiqué a Refugio lo que estaba viendo, un mediodía que fue a hacer el corte de caja. Se rió, nervioso,
con una risa que no le llegaba a los ojos, y me dijo que seguramente eran los faros de algún carro pasando por la carretera vieja, reflejándose en los vidrios de la tienda. Le respondí que no había carros a esas horas, que la carretera vieja llevaba años sin usarse desde que construyeron la nueva autopista, 3 kilómetros al oriente. Se quedó callado un momento, con la mandíbula tensa, y luego cambió el tema abruptamente, preguntándome por el inventario de cigarros, como si de repente le urgiera hablar de cualquier otra cosa. La tercera semana fue cuando empecé a escuchar la voz. Era una voz de mujer, baja, casi un susurro, que venía del fondo de la tienda, del área donde están los refrigeradores de lácteos y la puerta metálica del pequeño almacén que se usa para guardar cajas de reserva, junto al baño de empleados. No decía palabras que yo pudiera entender al principio. Era más bien un murmullo continuo, parecido a alguien rezando el rosario muy rápido, o contando números sin parar, sin pausa, sin respirar. Cuando me acercaba al almacén para investigar, el murmullo se detenía de golpe, como si algo hubiera notado mi presencia. Cuando volvía a la caja, el murmullo empezaba de nuevo. Una noche, decidido a averiguar qué pasaba de una vez por todas, dejé la puerta del almacén entreabierta y me escondí detrás del refrigerador de helados, con el celular listo para grabar. Esperé casi una hora, el corazón latiéndome en los oídos. A las 3:20 el murmullo empezó otra vez, más claro esta vez, y por fin pude distinguir palabras. Repetía, una y otra vez, la misma frase, con una cadencia que se me quedó grabada como una canción de cuna maligna. Ya casi es hora, ya casi es hora, ya casi es hora. A las 3:33 en punto, el murmullo se detuvo, y en su lugar escuché una risa de mujer, aguda, quebrada, que parecía venir no del almacén sino de justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oreja, un aliento frío contra la nuca. Salí corriendo de mi escondite y no me detuve hasta llegar a la caja registradora, donde me quedé de pie, temblando, aferrado al mostrador, hasta que salió el sol y sus rayos entraron por los ventanales. No renuncié esa semana. Necesitaba el dinero, y una parte terca y orgullosa de mí se negaba a creer que unas cuantas voces raras y sombras mal vistas iban a espantarme de un trabajo. Pensé que si aguantaba, si me acostumbraba, terminaría por dejar de notarlo, como uno deja de notar el ruido de fondo de un refrigerador viejo. Me equivoqué por completo. La cuarta semana fue cuando conocí al cliente de la gorra roja. Llegaba siempre entre la 1 y la 1:30 de la madrugada. Un hombre delgado, de estatura media, con una gorra roja desteñida por el sol y una chamarra de mezclilla demasiado gruesa para el calor de la temporada. Nunca decía buenas noches, nunca decía nada. Caminaba directo hacia el refrigerador de cervezas, tomaba una lata de Tecate, la ponía en el mostrador sin mirarme, pagaba con un billete de 50 pesos exacto, siempre el mismo billete, viejo, gastado, con una esquina doblada de la misma forma precisa, y se iba sin esperar el cambio, sin decir gracias, sin mirar atrás. La primera vez pensé que era un cliente más, uno de esos hombres que trabajan de noche en alguna fábrica cercana y pasan por su cerveza antes de llegar a casa a dormir de día. Pero, para la segunda semana de verlo, empecé a notar cosas que no encajaban. Nunca lo vi llegar caminando por la calle, aunque la tienda tiene ventanales enormes desde donde se alcanza a ver toda la cuadra hasta la esquina. Simplemente aparecía frente a la puerta, como si hubiera estado parado ahí todo el tiempo, inmóvil en la oscuridad, esperando el momento exacto de entrar. Y cuando se iba, tampoco lo veía alejarse por ningún lado. Cruzaba la puerta, sonaba la campanita, y para cuando yo volteaba a mirar hacia la calle, ya no había nadie, ni caminando, ni subiéndose a algún carro, ni en ninguna dirección. Una noche me atreví a hablarle, armándome de un valor que ahora me parece casi ridículo. «Buenas noches, joven, ¿cómo está?», le dije, tratando de sonar casual, normal, como si mi voz no me temblara un poco. Se detuvo a medio camino hacia el refrigerador. No volteó a verme. Se quedó completamente inmóvil, de espaldas,
durante lo que me parecieron 10 segundos eternos, como si estuviera decidiendo algo. Luego, sin voltear ni un grado, contestó con una voz que no sonaba como la de un hombre vivo, hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de un pozo. «Yo también trabajaba aquí», dijo, y siguió caminando hacia el refrigerador como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa noche, en cuanto se fue, revisé el sistema de la tienda buscando registros de empleados anteriores. Refugio me había dado un acceso limitado al software de administración, pero en una carpeta olvidada de recursos humanos, que alguien había dejado sin borrar en la vieja computadora del almacén, encontré una lista de exempleados del turno nocturno, con sus fechas de contratación y de baja. La mayoría decía renuncia voluntaria, una frase repetida como una letanía burocrática, pero había un nombre marcado con una nota en tinta roja, distinta a las demás: Gustavo Reyes Ontiveros. Fecha de baja, defunción. No había más detalles, ni causa, ni fecha exacta, solo esa palabra fría flotando sola en la celda de la hoja de cálculo. Busqué su fotografía en el expediente digital adjunto, una foto tomada seguramente el día que lo contrataron, con el uniforme todavía nuevo y planchado. Era un hombre delgado, de gorra roja. Esa noche no volví a ver al cliente, pero a partir de entonces empecé a encontrar, cada mañana al abrir la caja para el corte de turno, un billete de 50 pesos con la esquina doblada exactamente de la misma forma, sin importar que yo no le hubiera vendido nada a nadie esa noche, sin importar que la caja hubiera quedado cuadrada la noche anterior hasta el último centavo. Lo tiraba a la basura, asqueado, con la piel de gallina. Al día siguiente aparecía otro, idéntico hasta en el doblez de la esquina, en el mismo compartimento de la caja. La quinta semana fue cuando las cosas dejaron de ser sutiles. Empezó un martes, aunque para entonces yo ya había perdido la cuenta exacta de los días de la semana. Solo contaba las noches que faltaban para mi día de descanso. Estaba haciendo el conteo de mercancía en el pasillo de abarrotes cuando escuché, clarísimo, el sonido de pasos en el techo de lámina. Pasos lentos, pesados, arrastrando algo, yendo de un extremo a otro del edificio. Pensé en un gato, en una rata grande, en cualquier explicación razonable. Pero los pasos eran demasiado regulares, demasiado deliberados para ser un animal. Caminaban exactamente sobre mi cabeza, siguiéndome de pasillo en pasillo mientras yo avanzaba abajo con la báscula de inventario en las manos. Me detuve en seco en medio del pasillo. Los pasos se detuvieron también, exactamente encima de mí. Miré hacia arriba, hacia el techo de lámina blanca perforada, y vi algo que jamás voy a poder olvidar. Una mancha oscura y húmeda que se extendía lentamente por el panel de lámina, como si algo estuviera goteando desde arriba, desde el entretecho al que nadie tenía acceso porque la escalera llevaba años sellada con candado. La mancha tenía la forma inconfundible de una mano, de dedos largos y delgados presionando desde el otro lado, como si alguien quisiera atravesar el material y tocarme la cabeza. Salí del pasillo caminando hacia atrás, sin darle la espalda al techo, hasta que choqué contra el refrigerador de lácteos. La mancha desapareció en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado ahí, sin dejar rastro de humedad en el suelo. Llamé a Refugio esa misma madrugada, algo que nunca había hecho fuera de horario. Contestó con voz pastosa de sueño, molesto. Le conté todo, atropelladamente. Los pasos, la mancha, la voz del almacén, el hombre de la gorra roja, el nombre en la lista de exempleados. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, con un tono distinto, más serio, más cansado, me dijo algo que hasta la fecha se me queda helado en la memoria. Ese local era una funeraria clandestina antes de que fuera Oxxo. La cerraron por irregularidades, por denuncias de familias que decían que les entregaban cuerpos incompletos, o que no eran los cuerpos correctos. Nunca se comprobó nada. Solo aguanta hasta las 7, y no vuelvas a ese pasillo después de las 3 de la mañana. Yo tampoco duré ahí de empleado, hace años.
Por eso contrato gente nueva cada mes. Colgó antes de que pudiera preguntarle nada más. Nunca volvió a contestarme en teléfono cuando le marqué después de esa noche. La sexta semana, la última, fue cuando comprendí que la tienda no quería que me fuera. Intenté renunciar 2 veces antes de la noche final. La primera vez, simplemente dejé de presentarme un lunes, decidido a no volver jamás. Pero a las 11 de la noche de ese mismo lunes, mientras cenaba en mi casa con mi familia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté por costumbre, y del otro lado escuché, nítida, sin interferencia, la misma voz susurrante del almacén, diciendo mi nombre completo, mi nombre real, el que nunca le había dicho a nadie en la tienda porque solo usaba mi gafete con el nombre corto. «Te esperamos a las 11», dijo la voz, y colgó. Revisé el número. Pertenecía a la línea fija de la tienda, la que está conectada al teléfono público junto a la puerta. Un aparato que llevaba meses descompuesto y sin línea activa, según me habían dicho al contratarme. Fui esa noche. No sé explicar por qué fui, salvo que sentí que no ir sería peor que ir. La segunda vez que intenté renunciar fue directamente con Refugio, en persona, entregándole mi gafete sobre el mostrador a plena luz del día. Me dijo que lo pensara, que me tomara un par de días libres, que esas cosas se calman si uno no les hace caso. Acepté los días libres a regañadientes, pero en mi segunda noche de descanso, desperté a las 3:33 exactas de la madrugada. El reloj de mi buró marcaba justo esa hora, algo que jamás había pasado en mi propia casa, con la certeza absoluta, física, de que había alguien parado junto a mi cama, respirando. No vi a nadie al encender la luz, pero en el suelo, junto a mis pantuflas, encontré un billete de 50 pesos con la esquina doblada. Volví a la tienda al día siguiente. Entendí que no podía escapar simplemente dejando de ir. Tenía que terminar algo ahí, o al menos entenderlo. La noche 41, mi última noche completa en el turno, decidí quedarme despierto y alerta las 7 horas enteras, sin sentarme, sin distraerme con el celular, vigilando el reloj como quien vigila una bomba a punto de estallar. A la 1:15, llegó el hombre de la gorra roja, como siempre. Esta vez, en lugar de ir directo al refrigerador, se detuvo justo frente al mostrador y por primera vez en 6 semanas me miró de frente. No tenía ojos. En su lugar había 2 cuencas oscuras, profundas, como pozos sin fondo, y de ellas escurría un líquido negro y espeso que le manchaba las mejillas hundidas. Su boca se movió, pero las palabras no coincidían con el movimiento de sus labios, como en una película mal doblada. «Faltan 40 minutos», dijo. «Ya casi es hora de que te quedes». Y se desvaneció ahí mismo, frente a mí, sin caminar hacia la puerta, sin sonar la campanita, simplemente disolviéndose en el aire como humo de cigarro dispersado por un ventilador invisible. A partir de ese momento, la tienda entera pareció cobrar vida en mi contra. Las luces fluorescentes parpadeaban en patrones que parecían código Morse, encendiéndose y apagándose en secuencias que se repetían una y otra vez. El refrigerador de bebidas se abrió y cerró solo, varias veces, con un golpe seco que resonaba en todo el local vacío. El murmullo del almacén regresó, pero esta vez no repetía «ya casi es hora». Repetía mi nombre completo, con esa cadencia de canción de cuna que se me había quedado clavada semanas atrás, cada vez más cerca, cada vez más fuerte, como si la voz estuviera saliendo del almacén, cruzando el pasillo, acercándose al mostrador donde yo estaba parado, paralizado, sin poder mover ni un músculo. A las 3:20 comprendí que tenía que salir de ahí antes de las 3:33, costara lo que costara. Solté todo lo que tenía en las manos, una caja de bolsas de plástico que estaba acomodando bajo el mostrador, y corrí hacia la puerta principal. Pero la puerta no abrió. El sensor de la campanita seguía funcionando, porque sonaba una y otra vez,
un timbre eléctrico frenético, pero el mecanismo de las puertas automáticas se había trabado, o algo lo mantenía cerrado desde el otro lado del cristal, algo que yo no podía ver pero que sentía empujando contra el vidrio desde afuera, en la oscuridad del estacionamiento. Corrí hacia la puerta de emergencia junto al almacén, la que se supone que solo se abre en caso de incendio y hace sonar una alarma. La empujé con todo mi cuerpo, con toda la fuerza que el pánico me daba, y se dio con un chillido metálico, activando por fin la alarma estridente que llenó la tienda de un aullido rojo e intermitente. Salí a trompicones al terreno baldío de atrás, tropezando entre la maleza seca, sin voltear, corriendo en dirección a las luces lejanas de la avenida principal. Cuando finalmente me detuve, sin aliento, a varias cuadras de distancia, volteé hacia la tienda por instinto, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. La vi completa, iluminada, con el letrero rojo y amarillo brillando como siempre en la noche. Y en la ventana principal, recortada contra la luz blanca de los tubos fluorescentes, vi una silueta parada justo detrás del mostrador, exactamente donde yo había estado segundos antes. No pude distinguir el rostro desde esa distancia, pero la postura, la forma de los hombros, la manera en que la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, me resultaron terriblemente familiares. Era como mirarme a mí mismo desde afuera, atrapado del otro lado del cristal. Miré mi reloj. Marcaba las 3:33. Nunca volví a esa tienda. Renuncié por mensaje de texto al día siguiente, sin dar explicaciones, y bloqueé el número de refugio poco después. Semanas más tarde, ya trabajando en otro lugar, pasé por casualidad, o eso quise creer, cerca de la calle Melchor Ocampo, y noté que la tienda seguía abierta, funcionando con normalidad, con clientes entrando y saliendo durante el día como si nada hubiera pasado nunca ahí dentro. Pregunté por curiosidad, con el corazón encogido, ¿quién trabajaba ahora el turno nocturno? Un empleado del turno de tarde, un muchacho joven que apenas llevaba una semana en el puesto, me dijo que no sabía, que el de las noches cambiaba muy seguido, que el gerente de zona contrataba gente nueva casi cada mes. Le pregunté si conocía al gerente, si se llamaba Refugio. Me dijo que sí, y me dijo algo más, algo que hasta hoy me quita el sueño cuando lo recuerdo demasiado tarde en la noche, que Refugio, cada vez que contrataba a alguien nuevo, siempre insistía en la misma condición, una condición extraña que nadie entendía del todo. El nuevo empleado debía llegar puntual a su primer turno, exactamente a las 11 de la noche, ni un minuto antes, ni un minuto después, porque, según decía Refugio, la tienda necesitaba que hubiera siempre alguien detrás del mostrador a las 3:33 de la madrugada. Alguien tenía que estarlo, y no importaba mucho quién fuera, mientras hubiera alguien. Esa misma tarde, caminando de regreso a mi casa, saqué la cartera para pagar un refresco en otro Oxxo, uno lejos de ahí, en otra colonia, en otra parte de la ciudad. Entre los billetes arrugados encontré uno de 50 pesos que no recordaba haber guardado, con la esquina doblada exactamente de la misma forma precisa que llevaba semanas encontrando sobre el mostrador de aquella tienda maldita. Lo até con papel celofán a mi cartera vieja, guardado en un cajón que no abro nunca porque no me atrevo a gastarlo, ni a tirarlo, ni a tocarlo más de lo necesario. Tengo miedo de que si lo gasto, alguien más tenga que empezar a contar los días con rayas de plumón en una pared, esperando la hora en que algo, del otro lado del mostrador, finalmente decida que ya es hora de quedarse. Proseguimos. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero tengo 25 años y soy del Estado de México. Todo esto ocurrió unos meses antes de que comenzara la pandemia, y aunque ya pasaron varios años, todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Fue en mi primer trabajo formal. Entré a trabajar a un Oxxo gracias a un primo que ya lleva algunos años ahí. Él habló con el encargado y prácticamente me consiguió la oportunidad. Yo estaba muy emocionado porque nunca había tenido un empleo estable y quería demostrar que sí podía durar.
Pero desde antes de entrar a trabajar, mi primo a todos nos contaba historias que le pasaban en el Oxxo. Historias que hablaban de fantasmas, de apariciones, de sombras, de ruidos extraños, de cosas raras en las noches. En la familia nos contaba que varios empleados aseguraban haber visto clientes entrar y desaparecer. Otros decían que en la cámara aparecían personas caminando en la madrugada, para después buscarlos y no había nadie. La verdad, a mí nunca me han gustado esas historias, me dan miedo, pero yo estaba más emocionado por trabajar. Además pensaba que eso era por el sueño. Trabajar de noche hace que uno imagine cosas. Los primeros días de trabajo fueron tranquilos. Me enseñaron a cobrar, acomodar mercancía, rellenar los refrigeradores, preparar café, limpiar la cafetera, recibir proveedores y hasta cambiar de rollo a las cajas. Al principio todo era nuevo para mí. Me daba miedo equivocarme al cobrar. Contaba el dinero 2 o hasta 3 veces antes de entregarle el cambio al cliente. Con el paso de las semanas fui agarrando confianza. Poco después me avisaron que me tocaría cubrir el turno nocturno. La verdad no me agradó mucho la idea. Entraba por la noche y salía ya cuando ya estaba amaneciendo. Las primeras madrugadas fueron pesadas. Entre las 2 y las 4 de la mañana el tiempo parecía no avanzar. La tienda se quedaba completamente sola. Solo se escuchaba el zumbido constante de los refrigeradores, el ruido del aire acondicionado y de vez en cuando algún tráiler, alguna moto, algún carro pasando por la avenida. Cuando no habían clientes aprovechaba para trapear, acomodar a aquellos, limpiar las puertas de los refrigeradores y revisar caducidad. Había noches en las que podía pasar 1 hora máximo en las que no hubieran clientes. Y ahí curiosamente esas horas empezaba a escuchar cualquier ruido. Que si una botella parecía tronar, que si una bolsa de papitas se caía, que si sonaba algo en la bodega. Siempre encontraba una explicación, nunca vi nada extraño. Y así poco a poco me fui acostumbrando. Conforme pasaban los meses empecé a reconocer a los clientes frecuentes del turno nocturno. Había un taxista que llegaba todas las noches por sus cigarros o por una bebida energética. Unos policías que compraban café antes de terminar su turno. Un señor que siempre pasaba por una Coca-Cola. Y una señora que jamás faltaba. Se llamaba Lucía. Era una señora de la tercera edad ya bastante mayor. Cabello completamente blanco. Siempre muy bien peinada. Algunos collares que parecían de oro o de plata. Y un pequeño bolso negro. La verdad, ella parecía de dinero. Lo curioso de ella era su puntualidad. A las 5:30 de la mañana todos los días sin excepción. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Era tan exacta que muchas veces yo veía el reloj y decía, ya casi llega la señora Lucía. Y efectivamente, a los pocos segundos aparecía, tocando la puerta. Nunca hablábamos más de 1 minuto, pero nos conocíamos perfectamente. Ella siempre me saludaba con una sonrisa y me decía buenos días, joven. Yo le respondía el saludo. Con el tiempo ya sabía exactamente cómo le gustaba su café. Ni siquiera necesitaba preguntarle. En cuanto veía que eran las 5:30, comenzaba a preparar un café americano con un poco de azúcar. Y a los segundos llegaba. Así era una rutina muy sencilla. Pero curiosamente era una de las cosas que más esperaba durante el turno. Porque a esas horas ya estaba cansado y verla llegar significaba que mi salida ya estaba cerca. Así de constante era. Después llegó la pandemia y la tienda cambió por completo. La gente entraba con un poco de miedo, todos con cubrebocas, desinfectándolos. Muchos clientes dejaron de salir de sus casas y la señora Lucía empezó a faltar algunos días. Después dejó de ir por 1 semana completa. Esto sí me llamó la atención. No porque fuéramos amigos, sino porque durante meses nunca había faltado. Un día entró una muchacha joven que yo ya había visto acompañándola en algunas ocasiones. Era su nieta. Mientras le cobraba aproveché para preguntarle con pena. Oiga, ¿y doña Lucía cómo está? Ya no la he visto. La muchacha bajó la mirada. Con mucha tristeza me respondió. Está hospitalizada, le dio COVID. Al escucharlo sentí muy feo. Le dije que esperaba de corazón que pudiera recuperarse. Ella me sonrió con tristeza y me dio las gracias.
Durante los días siguientes volvió varias veces a aquella muchacha. Cada ocasión yo preguntaba cómo seguía, y cada respuesta era peor. Necesito oxígeno. Los doctores dicen que está delicada, que había que esperar. Aunque realmente nunca conviví con la señora Lucía, me preocupaba. No sé si les ha pasado, pero era una de esas personas que terminan apreciando sin darse cuenta. Pasaron aproximadamente 2 semanas. Aquella madrugada en la que me pasó fue especialmente tranquila. No habían clientes. Yo estaba limpiando la cafetera cuando levanté la vista hacia el reloj. Marcaba exactamente las 5:30. Por costumbre miré hacia la puerta y ahí estaba, la señora Lucía, esperando como siempre, sonriendo, caminando despacio. Traía exactamente la misma ropa con la que solía ir. Recuerdo que hasta respiré con alivio. Qué bueno, ya salió del hospital, pensé. Cuando llegué a la entrada la saludé y ella también me saludó. Su voz sonaba completamente normal. Incluso se veía mejor que antes de enfermarse. Su rostro tenía un brillo extraño. Se veía descansada, muy tranquila. Le pregunté que cómo seguía. Ella me sonrió y me dijo que estaba muy bien, que se sentía mucho mejor. La verdad me dio muchísimo gusto escuchar esto, y le pregunté, ¿le preparo su cafecito de siempre? Sí, por favor, ella respondió. Me di la vuelta, caminé hacia la cafetera, agarré un vaso y lo comencé a llenar de café. No tardé ni 20 o 30 segundos cuando regresé. La señora Lucía ya no estaba. Miré hacia la calle, pero no había nadie. Pensé que quizá había recibido una llamada o simplemente había decidido irse. Esperé algunos minutos y nunca más volvió. Como jamás le cobré, terminé tirando el café. Seguí trabajando convencido de que simplemente me había distraído o que me había tardado mucho. Esa misma noche regresé para otro turno. Como a las 10 de la noche entró nuevamente su nieta. La saludé y muy contento le dije, «Oiga, ¿cómo sigue su abuelita?» Yo quería escuchar de su propia boca que ya estaba bien, y quería ver su cara de felicidad al decirme que ya estaba en casa. Pero su sonrisa desapareció por completo. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «Mi abuelita no salió del hospital, ella falleció antier». Sentí que las piernas me temblaban. Por un momento pensé que me estaba haciendo una broma, pero verla llorar me hizo entender que hablaba completamente en serio. No tuve valor para decirle lo que había visto, solo le di el pésame. Ella pagó. Me agradeció haber preguntado siempre por su abuelita y se fue. Yo estuve todo el turno extrañado, confundido. Al salir del turno decidí cambiar mi camino de regreso a casa. Recordaba aproximadamente la calle donde una vez la señora Lucía me dijo que vivía. Después de caminar algunos minutos encontré la casa. Desde lejos se escuchaban los rezos, además de que habían flores afuera, y un cartel pegado a la puerta. Todavía recuerdo perfectamente lo que decía. Se invita a familiares y amigos a los rosarios de la señora Lucía, que en paz descanse. Me quedé inmóvil. En ese instante entendí que su nieta jamás me había bromeado. Hasta la fecha no había entendido qué había pasado, pero entonces encontré un video tuyo donde dices que a veces los muertos hacen su recorrido final, donde los muertos vuelven por última vez a los lugares donde fueron felices o donde realizaron durante años la misma rutina. Y hasta hace apenas unos días me di cuenta que doña Lucía estaba recogiendo sus pasos nada más. Continuamos. Hola, ¿qué tal? No sé por dónde comenzar. Ya tengo tiempo viendo tus videos y me pareció que sería una buena oportunidad compartirte esta experiencia que me pasó mientras trabajaba en un Oxxo. Yo soy de Vallarta, una pequeña ciudad turística en Jalisco. Hace 2 años, mientras cursaba la universidad, decidí buscar un trabajo accesible para costearme los gastos de mi carrera, que es enfermería. Así que me metí a trabajar al Oxxo. Prácticamente mi trabajo ahí era cubrir vacaciones de empleados o en tiendas con poco personal, así que me movía de tienda en tienda. El trabajo era bueno, accesible y me pagaban bien, dejando de lado toda la friega que era aguantar turnos de hasta más de 12 horas. Y bueno, continuando. Se me hacía curioso de que en todas las tiendas se tenía la creencia de que se aparecía una niña, que incluso parecía esta tradición decirlo.
Yo trabajé en muchas tiendas, en distintos turnos, y en ninguna me tocó ver, escuchar o sentir nada. Mi turno favorito era el nocturno, ya que trabajaba a mi ritmo y no me tocaba lidiar con la gente. Simplemente me llevaba mi bocina, ponía mi música y comenzaba a trabajar. Trabajar en la noche implica estar casi todo el tiempo en bodega acomodando mercancía, rellenando cuarto frío o piso de venta. Yo no soy mucho de creer en espíritus, fantasmas o cosas así. Siempre trato de buscarle el lado lógico a las cosas, aunque me gusta escuchar historias o consumir el contenido solo por entretenimiento. Bueno, el caso es que un día me mandaron a cubrir una pequeña tienda. Era, sin mentirles, la más pequeña en la que llegué a trabajar. Se ubica en la plaza de Ixtapa, una colonia algo tranquila por las noches. Aquí les adjunto la foto del frente de la tienda. En fin, a esta historia me mandaron porque tenía muy poco personal. Así que mi primer día ahí fue en la mañana. Me explicaron dónde estaba la bodega y cada cosa. Esta bodega estaba curiosa, pues al entrar por la puerta, si girabas al lado derecho, luego te encontrabas con unas escaleras que daban a un sótano, donde se guardan las botellas de alcohol, cigarros, arroz, frijol y esos artículos de abarrotes que tienen poca rotación. Y si al entrar girabas a la izquierda, estaba la otra bodega donde estaba el baño, la puerta trasera del Oxxo para recibir mercancía y la puerta para entrar al cuarto frío. Aquí se acomodaban los dulces, bebidas y cosas que suelen moverse con mucha frecuencia. La bodega es muy pequeñita, por lo que moverse por ahí cuando recién llega Cedis, que son los que llevan mercancía en Oxxo, es muy incómodo. Total, el primer día fue normal. Y así la encargada del turno me dijo la típica historia de siempre, que según se aparecía una niña y cosas así, todo estaba bien, hasta que me tocó trabajar durante la noche. Mi primer día de noche en ese Oxxo estuvo algo rarita. El turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, por lo que a las 12 de la madrugada tenía que cerrar las puertas con candado e irme a acomodar bodega y hacer mis demás tareas. Todo estaba normal. Puse mi música y comencé a rellenar y frentear los refrigeradores, pero sentía una vibra muy extraña. Era como cuando alguien se te queda viendo, e incluso de reojo alcanzaba a ver una sombra entre los pasillos de Sabritas, pero mi lado lógico decía que posiblemente era mi mente que estaba agotada. Bajé al sótano por mercancía y no les voy a mentir, se sentía una vibra muy pesada ahí abajo. Se sentía ñáñaras. El foco del sótano parpadeaba, pues parecía que estaba fallando, así que hacía el ambiente un poco más tenso. Continué con mi labor en la bodega de arriba, y seguí sintiendo esa incomodidad de que alguien me observaba o la presencia de alguien estaba ahí. Puedo decir que el único lugar que sentía seguro o donde no sentía nada, era dentro del cuarto frío. Al día siguiente le comenté a mi líder, quien es la jefa de todos en ese Oxxo. Le dije sobre el foco de abajo en el sótano y por qué no lo cambiaban, pero ella me dijo que ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho muchas veces, pero al día de cambiarlo volvía a fallar. Mi lado lógico dijo que posiblemente la conexión eléctrica estaba mal, y eso dañaba los focos, pero dijo que ya habían ido técnicos del Oxxo a revisarlo y no encontraron nada mal. Estuve trabajando en la noche por 4 semanas. En la segunda semana hubo una ocasión donde a las 5 de la mañana aproximadamente, me encontraba trapeando y me pareció ver marcados unos piecitos chiquitos por donde había pasado el trapeador. Otra vez mi sentido lógico decía que posiblemente habían quedado marcas en el transcurso del día, y con el agua apenas salieron a relucir. No quise pensar en otra cosa. En la noche también siempre llegaba un gatito blanco a la puerta del Oxxo, y yo le daba un sobre de whisky. Un día lo dejé pasar y anduvo paseando tranquilo por piso de venta dentro del Oxxo. Pero ahí algo raro ocurrió. Al llegar a la puerta que da para bodega, el gato se puso agresivo. Se esponjó como cuando se va a pelear con otro gato, y estaba así mirando hacia la puerta cerrada de bodega. Incluso lo quise agarrar y trató de rasguñarme, así que tuve que sacarlo con escoba. Habiendo sacado al gato, me metí y abrí la puerta de la bodega para ver si había algo, pero no había nada.
Pero esto no fue lo peor. La vez que sí me asusté y me salí corriendo a la calle fue un sábado. Nunca se me va a olvidar ese día. Como en el Oxxo había internet, solía llevarme una Alexa de bolita porque era más fácil de transportar y me resultaba más sencillo poner música. Aparte de que si metía el celular a cuarto frío, este se me podía empañar o mojar con el sudor de lo frío. Es por eso que me llevaba a Alexa. Esa ocasión la tenía reproduciendo música mientras acomodaba el estante de sopas, cuando de repente se paró mi música y Alexa me dijo: «Lo siento, eso no lo sé». Se me hizo raro, pero pensé que había sido alguna falla o algo así, y le dije que continuara con la reproducción. Pasaron como unos 20 minutos, y de nuevo me volvió a decir: «Perdón, no sé cómo ayudarte con eso». La piel se me puso chinita y me estaba comenzando a dar algo de miedo. Pero trabajo es trabajo y tenía que terminar de acomodar, pues ya eran las 4 de la madrugada y aún no terminaba. Mejor desconecté a Alexa y puse la música en mi celular. No pasaron ni 10 minutos cuando atrás de mi oído escuché un suspiro. Se escuchó como cuando aguantas la respiración y sueltas el aire. Así. En ese rato corrí para el piso de venta. Abrí la puerta y me salí bien asustada. Me senté en una jardinera en la plaza. La foto que adjunto es de ese día. Estuve ahí sentada por unos 30 minutos aproximadamente, en lo que me planteaba cómo seguir con mi turno. Porque a esas horas de la madrugada con quién o a quiénes le hablaba. Una vez me volví a meter. Tuve que armarme de valor y hacer como si no hubiera pasado nada, para terminar el turno normal. Los siguientes días decidí ya no traerme a mi Alexa. Mejor trabajé con audífonos puestos, aunque si le soy sincera, me daba más miedo no escuchar lo que pasaba a mi alrededor que saber lo que sí. Ese día se lo conté a mis compañeros de la mañana cuando llegaron a relevarme del turno, y me dijeron que ellos habían pasado algo parecido, que escuchaban sonidos en el sótano, incluso susurros, o que escuchaban su nombre a veces. Si le soy sincera, por más lógica que trate de buscarle ese día, no lo encontré. Días después se lo conté a un proveedor de tortillas, y me dijo que en ese Oxxo, antes había una tienda o farmacia, y que en las escaleras de la bodega había muerto una niña que se había caído. Incluso me mostró la noticia. Cabe resaltar que fue hace ya bastante tiempo. También les dejo esa foto de Google Maps. En este Oxxo solo me tocó trabajar durante 2 meses antes de que me cambiaran a otra tienda. Una semana antes de irme, me tocó el turno vespertino y a las 10 de la noche, mientras yo y otro compañero recibíamos Bimbo y Marinela, comenzó a sonar la alarma del cuarto frío. Esta alarma suena al minuto de que la puerta del cuarto frío está abierta. Aquellos que trabajan o trabajaron en un Oxxo sabrán a qué me refiero. Esto se nos hizo raro, pues mi compañero y yo estábamos al frente recibiendo mercancía, y no había nadie más en la bodega. Incluso los proveedores se sacaron un poco de onda porque para abrir una puerta de cuarto frío debes de jalar fuerte la manija, ya que es una puerta ancha y pesada. Y si la vas a abrir por dentro, debes de presionar fuertemente el botón para que ésta se abra. Incluso mi compañero les preguntó a los proveedores que si alguno había entrado, pero ellos insistieron que no. Y esto era cierto, pues yo estuve con ellos desde que llegaron. Les dijimos a los proveedores que si nos daban chance de checar la bodega, pues no vaya a ser que alguien se haya metido. Así que yo revisé la parte de arriba y mi compañero abajo. Y cuando llegué a la puerta, en efecto, esta estaba abierta. No completamente, pero estaba emparejada, como si alguien hubiera entrado o alguien hubiera salido. Al ver que no había nadie más en bodega, salimos para terminar de recibir los proveedores. Afortunadamente para mí, esa fue la última semana que estuve trabajando en esa sucursal. Y para serle sincera, esa experiencia en ese Oxxo me hicieron cambiar la forma de pensar sobre lo paranormal, pues por más que intento darle sentido lógico, no lo encuentro. Actualmente ya no trabajo en Oxxo por temas universitarios, pero es un trabajo que sin duda nunca voy a olvidar. Buenas noches, que descansen, hasta la próxima, chao.